Muy buenas noches a todos ustedes, mis queridos hermanos, hermanas en la fe. Les damos una cordial bienvenida una vez más a estas clases de doctrina cristiana evangélica. Y hoy nos toca estudiar el tema de la resurrección de Cristo, la doctrina de la resurrección de Cristo. Y es una doctrina bastante importante dentro de la fe cristiana, porque la palabra misma, la palabra del evangelio, la palabra de Dios, nos enseña de que este es un acontecimiento tan importante dentro de lo que Dios hizo para bendecir a la humanidad, que si nosotros no lo creemos, pues nuestra salvación, podríamos decir que está en juego, está cuestionable, ¿verdad? Porque precisamente la fe cristiana se basa en lo que Cristo es, en lo que Cristo hizo, en lo que Cristo logró para nosotros, los seres humanos, y en sus promesas de que Él va a volver por segunda vez, y que también tenemos la esperanza de que cuando Él regrese va a cumplir con lo que Él prometió que va a hacer por nosotros, ¿verdad? Entonces nuestra fe está puesta en la persona de Jesús, en lo que Él ha hecho y en lo que Él va a hacer cuando Él regrese por todos aquellos que creemos en Él o que hemos creído en Él. Y el tema de hoy el título es la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y el texto clave con que vamos a comenzar nuestra clase hoy se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, a Romanos capítulo 10, versículo 9 y versículo 10. Bueno, en realidad empieza desde el 8. Desde el 8, vamos a leer desde el 8. Romanos 10, 8 al 10. ¿Sí captaron la cita? Romanos capítulo 10, versículos del 8 hasta el 10. Sí, hermano. Y dice así, en la Nueva Versión Internacional, que es la que leo, dice, hace una pregunta, ¿qué afirma entonces? ¿Qué afirma entonces? Y luego dice, la palabra está cerca de ti. Está hablando de la palabra del Evangelio, la buena nueva. Y dice, la tienes en la boca y en el corazón. La palabra de que Dios es bueno, de que Dios nos ama, de que Dios mandó a su Hijo para que tengamos una esperanza viva. Dice, esta palabra la tienes en la boca, dice, y en el corazón. O sea, está a tu alcance, eso quiere decir. No es algo que desconozcas. Y luego dice, esta es la palabra de fe que predicamos. La palabra de fe, la palabra, cuando dice palabra de fe, la palabra que es necesario creer, porque la fe se basa en creer, ¿verdad? Creer en una verdad, en una realidad que Dios ya ha logrado para la humanidad. Por eso el apóstol Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Lo creemos nosotros, dice el apóstol Pablo, como predicadores y deseamos de que también los que la escuchen lo lleguen a creer, porque de esto depende la salvación. Dice, esta es la palabra de fe, a la palabra que debemos creer y confiar en aquello que predicamos. Y luego voy a explicar en qué consiste esta palabra o este mensaje. Y esta palabra consiste que si confiesas con tu boca, dice, que Jesús es el Señor. Cuando dice Señor, quiere decir Dios, porque a nadie se le puede llamar Señor, solo a Dios, ¿verdad? Que si confiesas que Jesús es Dios, es parte de la divinidad junto con el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Si tú crees que Jesús es el Señor, dice, el que tiene el dueño de toda la creación. Y la segunda parte dice, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. En otras palabras, que la salvación depende de estas verdades. Que creamos que Jesús es el Señor, que es Dios, que es el dueño de la creación y que Él es el dueño soberano de la creación. Y que creamos también que Dios Padre, lo levantó, dice, de entre los muertos. O sea que después que fue crucificado, que Él resucitó o fue resucitado y con el propósito de salvarnos. O sea que son logros que Él vino a
a conseguir para la humanidad, sobre todo para los que creen, ¿verdad? Los que hemos creído, estamos creyendo. Entonces, creer en la divinidad de Jesús, en el señorío de Jesús, es bien indispensable para que podamos ser salvos, porque si no creemos en Jesús como Señor, entonces, ¿quién nos va a salvar? ¿Verdad? Y luego, si creemos en lo que Él hizo, su muerte, su resurrección, pues esas son las obras, los hechos que Él ha hecho para que nosotros podamos también recibir la salvación, que es un regalo. Todo lo que Él ha conseguido por nosotros, Él nos lo regala por gracia. Entonces, la salvación, hermanos, hermanas, la salvación tiene que ver con estas verdades, que Jesús es Señor, Romanos 10, 8 al 10, que Jesús es Señor y que Él ha resucitado. Y al resucitar, Él nos lleva en Él, ¿verdad? Acuérdense que la palabra de Dios, el Evangelio, Pablo explica que nosotros, la humanidad, fuimos puestos en Cristo. En Cristo quiere decir que estamos dentro de Cristo. Cristo nos carga, nos representa, nos lleva en su ser, en su persona, ¿verdad? Entonces, cuando Él muere, nosotros morimos al pecado. El pecado también muere. Pero cuando Él resucita, vamos a estudiar hoy, cuando Él resucita, también nosotros comenzamos una nueva vida, y esta nueva vida es una vida eterna, ¿verdad? Porque Jesús ya no va a morir y Él siempre nos va a tener con Él. Vamos a estar en Cristo. La palabra en Cristo quiere decir que estamos por ejemplo, si yo le digo, yo estoy en Estados Unidos, quiere decir que estoy de este lado de la frontera, ¿verdad? No estoy ni en México ni en Canadá, estoy estoy en Estados Unidos. Y si yo le digo estoy en un avión, eso quiere decir que estoy dentro del avión. Cuando yo le digo si estoy en Cristo, estoy diciendo que Cristo me tiene dentro de su ser, ¿verdad? Entonces, ahí estamos en Cristo. Y todo lo que Cristo hace, y todo lo que Cristo es, y todo lo que Cristo tiene, a nosotros nos toca por extensión, porque estamos ahí, ¿verdad? Si Cristo está en el cielo, nosotros estamos con Cristo en el cielo, ¿verdad? Espiritualmente hablando. Él nos tiene con Él, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver hoy, ¿verdad? Cómo es que la resurrección de Cristo tiene implicaciones demasiado grandes, ¿verdad? Bueno, ya leímos estos pasajes. La fe cristiana se fundamenta en la persona y en la obra de Cristo Jesús, en sus enseñanzas de índole moral, sus valores de amor a Dios y al prójimo. Sí, estamos viendo esto, que se fundamenta la fe cristiana en la persona de Cristo Jesús. Bueno, le damos la bienvenida también aquí a mi hermana que se está conectando desde México. Le damos la bienvenida también. Bueno, entonces estamos viendo que nuestra fe cristiana se fundamenta en la persona y en la obra de Cristo, en sus enseñanzas de índole moral, sus valores de amor a Dios y al prójimo, su muerte sacrificial en la cruz para quitar el pecado del mundo. Lo estudiamos la semana pasada. Cristo quitó el pecado, o dice que lo quitó, el pecado que estaba entre Dios y la humanidad. Cristo lo quitó de en medio. O sea que el pecado ya no es algo que ofende a Dios, nuestro pecado, porque ya fue quitado de en medio. Y también logró la reconciliación, Jesús, la reconciliación de la humanidad. Acuérdense que Cristo todo lo que hace no lo hace por solo ciertas personas, lo hace por toda la humanidad. Porque la semana pasada estudiamos de que Él es el Salvador del mundo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios, dice, al mundo. Cuando dice al mundo es a toda la humanidad. O sea que Dios no tiene favoritismos. Dios no ama a unos sí y a otros no. Dios ama a todos, ¿verdad? El amor de Dios es universal, es completo. Desde luego que no todos lo van a querer, no todos lo van a aceptar, pero no es porque Dios no quiera, ¿verdad? La misma Biblia dice que Dios quiere que todos sean salvos y que todos lleguen al conocimiento de la verdad y que Dios no quiere que ninguno perezca. Entonces eso nos habla de la universalidad del amor de Dios. Entonces, si
Si ustedes escuchan por ahí que Dios no ama a ciertas personas, pues no va muy de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Dios odia el pecado, odia la maldad, pero ama al ser humano. Y a veces hay pasajes en la Biblia que parece que Dios odia a los seres humanos porque están comportando mal, ¿verdad? Pero en realidad lo que él detesta es la actitud y el mal comportamiento. Pero la Biblia misma dice que si la persona, allá en Ezequiel dice que si la persona es muy malvada, o muy malvada que sea, ¿verdad? Si la persona se arrepiente, dice que sus pecados, si fueran rojos, van a ser como blanca lana, dice. Entonces Dios siempre está con una buena disposición, precisamente porque ama al ser humano, de perdonarlo y de darle otras oportunidades, ¿verdad? Entonces estamos viendo esto, ¿verdad? Entonces estamos viendo que la fe cristiana se basa en esto, ¿verdad? En lo que Cristo ha logrado. Cristo quitó el pecado del mundo, vino a este mundo por amor y cumplió con la justicia de Dios porque pagó por el pecado, ¿verdad? Entonces, estamos viendo esto, ¿verdad? Que a través del sacrificio de Cristo se logró la reconciliación de Dios con la humanidad. Y ahí estamos incluidos nosotros. Todos los seres humanos, Dios ya no los ve como enemigos, ¿verdad? Sino los ve como reconciliados con Él a través de Cristo. Y esto es algo que más adelante vamos a explicar cómo es que funciona, ¿verdad? Dice, y nuestra justificación la logró. Cristo pagó por el pecado de todos los seres humanos. Desde luego que el que acepta a Jesucristo y lo reconoce como Señor, como Salvador, pues empieza a disfrutar de estas bendiciones, de saberse justificado, y ya puede acercarse a Dios libremente, ¿verdad? Ya sin estar temerosos de que no se pueda acercar por el pecado, sino sí se puede acercar ahora porque Cristo ha pagado por ese pecado y lo ha quitado del medio, ¿verdad? Bueno, entonces el propósito de la resurrección de Jesús y de esta lección es que Jesús con su resurrección demostró su victoria sobre el pecado, sobre la maldad y la muerte, ¿verdad? Jesús demostró su victoria. O sea que el pecado, aunque él cargó con el pecado del mundo y murió, pero él volvió a vivir, ¿verdad? Fue resucitado. Fue resucitado y él vence no solamente el pecado, sino la muerte, ¿verdad? Vence el pecado y vence la muerte. Bueno, le damos la bienvenida también a nuestra hermana Fabiola, que está conectando. Entonces estamos viendo esto, ¿verdad? Y esto lo platicamos la semana pasada. Bienvenida, hermana Fabiola. Dios le bendiga. Bienvenida, Lupita. Entonces el propósito, hermanos, de la resurrección de Cristo es que nosotros veamos que el Cristo en el cual creemos es un Cristo vivo, ¿verdad? Y no solamente vivo, sino que es un Cristo victorioso, porque Él venció la muerte y ahora vive para siempre. Y todo eso tiene todavía repercusiones, ¿verdad? O alcance todavía mayor. Y con su muerte, Cristo demostró que Él era humano. ¿Sí? Era humano, como nosotros. Pero con su resurrección demostró que era más que humano, que era divino, ¿verdad? Tenía esas dos facetas, ¿verdad? Acordémonos que el único ser en el universo que es tanto Dios y hombre es Jesús, ¿verdad? No hay otro que sea así, que sea Dios, que se hizo hombre, ¿verdad? Jesús. Entonces estamos viendo todo esto porque es bien importante para la fe cristiana. Su resurrección es la muestra de lo que Cristo logró para la humanidad, ¿verdad? Logró vida eterna después de esta vida física, terrenal, temporal. Los creyentes, o sea, nosotros los que creemos en el Evangelio, los que creemos en los logros de Cristo, tenemos la esperanza de volver a vivir en un nuevo cuerpo incorruptible, inmortal, en un nuevo cielo y una nueva tierra que se prometen en la Biblia, ¿verdad? Es una promesa que tenemos los cristianos de que cuando Cristo venga, vamos a ver que si viniera hoy o mañana, ¿verdad? Que estamos
dice que estamos vivos, vamos a ser transformados. Vamos a recibir un nuevo cuerpo incorruptible. Y estamos muertos, pues vamos a resucitar. Eso dice la Biblia. Por eso la resurrección de Cristo marca un antes y un después, ¿verdad? Y nosotros vivimos dentro de la esperanza de la resurrección. Y Cristo, dice la Biblia, que es las primicias. Y cuando dice las primicias, más adelante lo vamos a leer, quiere decir, primicia se refiere a los primeros frutos de una cosecha. Entonces Jesús es el primer fruto del ser humano que resucita para no volver a morir, ¿verdad? Y con un nuevo cuerpo que es incorruptible, que es inmortal, que no se enferma, que no se envejece, y todo lo que todos anhelamos, ¿verdad? Tener un cuerpo que no se enferme y que no se muera, ¿verdad? Y que viva para siempre y que no le duela ni una muela, ¿verdad? Eso es lo que Dios en Cristo Jesús nos promete, ¿verdad? Entonces, pero estamos todavía en esa etapa de transición. Todavía ya empezamos el camino, pero todavía no hemos llegado al final. Pero estamos viendo de que tenemos esas promesas, ¿verdad? Y te lo vamos a ver. Sí, en este cuerpo inmortal, incorruptible que vamos a recibir, que es como el cuerpo que Jesucristo tiene o que recibió después de la resurrección. Dice, es un cuerpo que ya no va a tener ni dolor, ni llanto, ni muerte, o sea, ni sufrimiento. Ya no tendrá lugar porque estaremos en otra etapa, o en la etapa final, culminante del plan de Dios. La máxima esperanza del ser humano es creer y confiar y recibir ese nuevo cuerpo incorruptible e inmortal cuando Cristo Jesús descienda del cielo por su iglesia a reinar por la eternidad con sus hermanos, los hijos de Dios, ¿verdad? O sea que Jesús Cristo, allá en la carta de los Hebreos, nos llama sus hermanos, ¿verdad? Y no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Cuando dice sus hermanos, está hablando como seres humanos, ¿verdad? Dios nos ha adoptado dentro de la familia de Dios. Entonces hemos sido adoptados a una familia eterna, la familia del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a esa familia, pues, nos vamos a integrar en su totalidad. Ahorita somos parte de la familia de Dios en el sentido espiritual, ¿verdad? Y amamos a Dios, amamos a Jesucristo, su palabra, todo eso, ¿verdad? Pero va a llegar el día en que ya vamos a estar integrados completamente, no solamente en espíritu, sino en cuerpo también, ¿verdad? Porque esa es la promesa, que un día vamos a tener un cuerpo incorruptible. Pablo lo explica en Primera de Corintios capítulo 15. Apunte esa cita. Primera de Corintios capítulo 15. Después de la clase puede leer todo ese capítulo y ella explica a Pablo todo eso, ¿verdad? Todo eso. Entonces, vamos a ver que las evidencias, ¿qué es lo que la Biblia nos dice acerca de la resurrección de Cristo? Déjenme decirles, hermanos, de que mucha gente hasta el día de hoy niega la resurrección de Cristo. Cuando Jesucristo resucitó, los líderes religiosos de su época, de su tiempo, aquellos que lo mandaron crucificar, pues dice que le pagaron a unos soldados, ¿verdad? O pidieron que unos soldados custodiaran la tumba de Jesús, porque ellos sabían que él había anunciado que él iba a resucitar. Entonces, y precisamente ellos se prepararon como para impedirlo, ¿verdad? Y mandaron unos soldados que hicieran guardia. Pero cuando leemos los evangelios se nos narra cómo es que Jesús resucitó. Dice que si usted lee el evangelio de Mateo, ahí explica, capítulo 28, ahí explica que hubo un terremoto y la piedra un ángel movió la piedra, en fin, y que los guardias cayeron como muertos, dice. Yo me imagino que se desmayaron o entraron en un shock, no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Simplemente dice Mateo, cayeron como muertos, pero no estaban muertos. Y luego Jesús resucita y usted puede leerlo
En los 4 evangelios se describe la resurrección de Jesús. Esto es bien importante, hermanos, porque no es solo un evangelio que lo narra, ¿verdad? Sino los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, explican y dan detalles de lo que pasó. Algunos dan unos detalles, otros dan otros detalles, ¿verdad? Lo que uno no dijo, a veces lo dice el otro, ¿verdad? Pero el caso es que los 4 son testigos o corroboran o dicen lo que ellos sabían que fue una realidad, que fue una verdad. Y los 4 evangelios se encuentran en Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan capítulo 20, ¿verdad? Está al final de cada evangelio, la historia de la resurrección. Entonces usted puede leerlo con calma y va a ver lo que pasó y todo esto, ¿verdad? Aparte, el evangelista Lucas, que escribe el libro de los Hechos, también, él dice y describe cómo en el libro de los Hechos, estos hombres, los apóstoles, hablaron y predicaron acerca de la resurrección de Cristo y oraban continuamente a Cristo. Desde luego, para ellos, Cristo estaba vivo. Nunca hablaron de un Cristo que se quedó muerto, sino hablaban de un Cristo resucitado. Y depositaban toda su confianza en todo lo que hacían en un Cristo vivo, como que alguien que vive y reina, ¿verdad? Desde el cielo. Sí, hermanos, las epístolas o las cartas de los apóstoles siempre hablan sobre la realidad indudable para ellos de que Jesús es un Salvador vivo y reinante, ¿verdad? Y que ahora es la cabeza de la iglesia. Cuando dice cabeza quiere decir el responsable, el que ve por la iglesia. Por ejemplo, cuando dicen que alguien es la cabeza de una familia, es el que se encarga es el responsable de proveerle y de cuidar esa familia, ¿verdad? Entonces Jesús es la cabeza de la iglesia. Así se le dice a la persona que es la responsable de una familia, y en este caso, o de un país, ¿verdad? En este caso, Jesús es la cabeza de la iglesia, o el cuerpo de creyentes. Esa es la iglesia. Y que se puede confiar en él, porque es un Señor vivo, y que se le adore, se le alaba en calidad de Dios, ¿verdad? Y comparte su divinidad con el Padre y el Espíritu Santo. Y que un día volverá para establecer la completa renovación de la nueva vida regenerada aquí en la tierra, ¿no? O sea, estamos en ese periodo. La resurrección ya se dio, pero la culminación de la segunda venida todavía no, ¿verdad? O sea que estamos en ese periodo de intermedio, ¿verdad? De que ya comenzó una nueva era. Al Cristo vencer la muerte, comienza la era de que Él inaugura con su resurrección, pero todavía no culmina, ¿verdad? Estamos en ese proceso. El libro de Apocalipsis también repetidamente muestra a un Cristo victorioso, resucitado, sentado en el trono, junto con el Padre, y que también Él predice su regreso para poner a todos sus enemigos. Cuando dice a todos sus enemigos, se refiere a todos los que no han querido someterse a su autoridad espiritual ni moral, ¿verdad? Todos aquellos que lo rechazan y que siguen viviendo su vida de pecado y de orgullo. Entonces, y aunque Dios los ama, va a tener que actuar con justicia contra ellos porque ellos permanecen rebeldes al señorío de Cristo, ¿verdad? A la autoridad de Dios y de Cristo. Por consiguiente, todo el Nuevo Testamento da testimonio de la realidad de la resurrección de Cristo. Sí, hermanos, las evidencias, sobre todo Juan, ¿verdad? Juan empieza a explicar en su evangelio y en sus cartas, él hace mucho énfasis de que Jesús resucitó con un cuerpo, ¿verdad?
Porque más adelante vamos a leer allá en la primera carta de Juan, dice que ya se habían levantado algunos anticristos. Y la palabra anticristo quiere decir que estaban en contra de Cristo. Eso quiere decir la palabra anticristo. Y estas personas enseñaban o creían de que Cristo no había venido en un cuerpo físico, ¿verdad? Que no era un cuerpo físico lo que él, con el que él nació y creció, murió y resucitó, ¿verdad? Ellos alegaban de que el Dios es tan santo, ¿verdad? Que no se podía mezclar con la materia humana, porque la materia humana es pecado, está caída, ¿verdad? Entonces, pero la verdad es que la Biblia enseña enfáticamente que Cristo nació como ser humano del vientre de María por obra del Espíritu Santo, que él fue un ser humano que le dolía, se enfermaba, tenía hambre, tenía sed, se cansaba, lloraba, o sea que tenía toda la humanidad que tenemos nosotros, ¿verdad? Pero había gente que enseñaba eso, y cuando usted lea la primera carta de Juan, en el capítulo, apúntelo ahí, en el capítulo 4, primera de Juan 4, del 1 al 3, ahí el apóstol Juan, imagínense desde esa época, estamos hablando de tal vez del año 90, más o menos después de Cristo, ya había personas que enseñaban de que sí creían en la divinidad de Cristo, pero no creían en la humanidad de Cristo, ¿verdad? No creían en que era humano, o era Dios o era humano, dice, pero no podía hacer las dos cosas. Pero la Biblia enseña que sí eran las dos cosas, era tanto hombre como Dios, ¿verdad? O Dios hombre, Dios hecho hombre, ¿verdad? O carne, como se le puede decir, carne humana, o sea que era un ser de carne y hueso. Por eso Jesús, cuando resucitó y se presentó ahí en Juan, sobre todo Juan lo explica, ¿verdad? Porque cuando él hace su evangelio estaba esa corriente, podríamos decir, esas creencias de que Jesús nada más tenía aspecto humano, pero que no era humano. Entonces Juan, para aclarar eso, dice, nosotros lo vimos y lo tocamos, dice, lo vimos con nuestros propios ojos y tocamos, dice, al verbo de vida, dice. Entonces, Juan hace mucho énfasis, por eso al final escribe lo que los otros evangelios no escriben, que cuando él resucitó y se apareció a ellos, Tomás no estaba. Ustedes se recuerdan que no estaba el discípulo Tomás esa vez. Y dice que cuando él se apareció lo vieron, ¿verdad? Y los discípulos se espantaron, estaban asustados. Y le dice Jesús, no teman, le dice. Hasta les dijo, la paz sea con ustedes. Yo les vengo a traer paz, tranquilo. Dice, soy yo. Y luego, no soy un fantasma, le dice. Vean mis manos, vean mis... Y se lo contaron a Tomás, porque ese día Tomás no estaba. Y Tomás, ¿qué dijo? Si yo no veo, dice, con mis propios ojos, no lo veo y no lo toco, dice, no meto mi dedo allá donde le metieron los clavos, dice, no voy a creer. Dice. Al siguiente domingo, primer día de la semana, se asoma Jesús, otra vez estaban ahí, y ahora sí estaba Tomás. Y ahora Tomás, Jesús le dice, mira, aquí estoy yo, dice, soy de carne y hueso. Y el mismo Jesús lo dice. Dice, los fantasmas, dice, no tienen carne, los espíritus, dice, no tienen carne y hueso como como ustedes pueden ver que yo tengo. Dice. Y se los mostró, ¿verdad? Y luego, hay evidencias, ¿verdad? Hay evidencias. O sea que cuando Jesús resucita, Mateo, unos cuentan unas cosas, otros cuentan otras, ¿verdad? Evidencias, ¿verdad? No es que no sean ciertas, sino que unos se enfocan en unas evidencias y otros se enfocan en otras. Por ejemplo, cuando Jesús resucita, dice que allá cuando recién estaba ahí, llegaron a la tumba, llegaron las mujeres, ¿verdad? Supuestamente lo iban a ir a ungir para que el cuerpo cuando se va descomponiendo no emita mal olor. Entonces le echaban ungüento, aromáticas, ¿verdad? Pero dice que cuando llegaron la piedra ya estaba abierta la tumba ya estaba abierta, la piedra ya
ya estaba a un lado. Y las mujeres dice que lo vieron y hasta lo abrazaron, ¿verdad? Una dice que se hincó y lo abrazó de las rodillas, más o menos. Y o sea que si fuera un espíritu no lo pudiera abrazar. O sea, si no fuera carne y hueso, ¿verdad? Y luego dice que en el camino de Maús, cuando aquellos dos discípulos iban tristes, Jesús va caminando con ellos y va platicando con ellos y llegan y se queda ahí con ellos esa noche. Y dice que cuando estaban partiendo el pan para cenar, cuando estaban partiendo el pan para cenar, vamos a ver. ¿Qué pasó aquí? Aló, no sé si me oyen. Sí, hermano, lo estamos escuchando. Es que se fue la imagen, pero voy a tratar de... Bueno, voy a seguir hablando, pero voy a tratar de volver a la imagen. Sí lo estamos viendo. ¿Sí me está viendo? Sí, sí lo veo. Pero es que se me fue a mí la imagen de todos ustedes. Oh, ok. Vamos a ver si puedo volver. Ahora sí, ya volvió. Si es que algo pasó aquí y se movió. Bueno, estamos aquí, ¿verdad? Entonces, estábamos diciendo de que caminó con aquellos discípulos de Maús, les estuvo diciendo de que era necesario que el Cristo padeciese por lo que estaba escrito, y dice que cuando ellos llevan a cenar y partió el pan, dice que se le abrieron los ojos. Cuando dice se le abrieron los ojos es que se dieron cuenta que era él, eso quiere decir, no es que estaban sus ojos físicos cerrados, sino que no lo habían reconocido. Y dice que luego desapareció, ¿verdad? Y luego dice que cuando los discípulos dice que se fueron a pescar, ¿verdad? Pedro quizás una semana o 2 semanas después se fue a pescar y no habían pescado nada y luego él llega y se para en la orilla de la playa, del lago, y dice que les pregunta que si ya habían pescado algo y dijeron que no. Y luego Jesús les dijo que tiren la red para tal lugar, para otro lado, y ahí pescaron bastante. Y cuando ya se estaban acercando a la playa con los pescados ya capturados, dice que él ya estaba preparando un desayuno ahí, asando pescado, ¿verdad? Y comió con ellos. Luego también María lo confundió con el jardinero o con el hortelano. Vemos que también a los discípulos le mostró las manos, le mostró los pies. Y Pedro da testimonio allá en Hechos capítulo 10, Hechos 10, de que después de la resurrección convivieron con Jesús. Dice que comieron y bebieron, o sea que Jesús podía comer y beber como cualquiera de nosotros. Y en Primera de Corintios capítulo 15, si lo pueden buscar, Primera de Corintios capítulo 15, vamos a ver. Primera de Corintios capítulo 15, del versículo 3 al 8, Pablo explica, él da testimonio de que Jesús está vivo, ¿verdad? Y que su resurrección es una realidad, no es un cuento, ¿verdad? Dice Primera de Corintios 15:3. Primera de Corintios 15:3, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, dice. O sea que cuando a Pablo le enseñaron el evangelio, le hablaron de un Cristo que murió y resucitó. Eso quiere decir lo mismo. Y él lo va a repetir, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Versículo 4, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, dice. O sea, como estaba escrito, profetizado ya. Y que se apareció a Cefas. Cefas es Pedro. La palabra Cefas es el nombre griego, Cefas. Cefas quiere decir piedra o Pedro. Y luego a los 12, acuérdense a los 12 discípulos, acuérdense que cuando Judas se ahorcó, ¿verdad? Nombraron a otro nuevo apóstol que se llamó Matías. Entonces dice que se le apareció a los 12, ¿verdad? Versículo 6. Después se apareció a más de 500 hermanos
a la vez. O sea que en una reunión donde estaban unos 500 hermanos, dice que se apareció Jesús. Dice, la mayoría de los cuales vive todavía, dice Pablo, aunque algunos han muerto físicamente. Verso 7, luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, otras apariciones. Verso 8, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, dice, se me pareció también a mí. Entonces, el apóstol Pablo también da testimonio de que a él también se le apareció, ¿verdad? Y sabemos que cuando Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, él iba camino a Damasco. Ahí en Hechos capítulo 8 se cuenta la historia y capítulo 22 y capítulo 26, 3 veces sale esa historia de Pablo en el libro de los Hechos, donde Jesús se le aparece, ¿verdad? Y le dice, y él dice que se le apareció una luz y dice que cayó al suelo y quedó ciego y preguntó que quién era y le dijo, yo soy Jesús, el que tú persigues, le dice. Y de ahí él se convence de que Jesús está vivo, ¿verdad? Y que no era simplemente una fantasía o una ilusión. Entonces, todo esto son evidencias de que cómo Jesús se manifestó después de la resurrección. Y en la resurrección de Jesús, tanto el Padre como el Hijo participaron en la resurrección. Algunos pasajes afirman que el Padre lo resucitó. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 24, Romanos 6, 4. Ahí se dice que el Padre lo levantó de los muertos. Primera de Corintios 6, 14 también dice eso. Y Gálatas 1, 1. Hay varios pasajes donde se menciona que el Padre lo levantó de entre los muertos. Aunque una vez Jesús también dijo de que él tenía la autoridad para dar su vida y también para volverla a tomar, ¿verdad? Eso lo dijo en Juan. Pero sea como sea, lo que se recomienda o lo que se entiende es de que el Padre participó con el Hijo en la resurrección, ambos participaron, ¿verdad? Porque hay pasajes que mencionan que el Padre, pasajes que Jesús dice que él mismo tenía la autoridad para hacerlo. Pero desde luego todo lo que hacía Jesús, él siempre lo hacía bajo la autoridad del Padre, ¿verdad? Todo lo que él hacía, lo hacía siempre bajo la orden del Padre, ¿verdad? Y por eso es que a veces se dice así, ¿verdad? Que el Padre lo levantó o que él se podía levantar solo, en fin. El caso es que es el mismo poder de Dios, ¿verdad? Es el mismo poder de Dios. Simplemente que uno a veces lo narran de una manera, otros lo narran de otra manera. Ahora vamos a pasar a algo bien interesante, la importancia de la resurrección. Eso es bien importante para nosotros. Para nosotros, la importancia de la resurrección. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos a ver esa parte bien importante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Esto es bien importante porque Cristo inaugura una nueva etapa, una nueva era, la nueva creación. Acuérdense que Pablo allá en 2 de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Cuando habla de las cosas viejas, habla del estado de condenación en que la humanidad se encontraba. Y Cristo vino a cambiar eso, vino a revertir eso. Ahora la humanidad no está en un estado de condenación, sino está en un estado de gracia, en un estado de salvación. Ahorita ya se logró la salvación para todos y cada uno de los seres humanos. Ahora falta que los seres humanos lo reciban, lo crean y lo acepten y lo reciban, ¿verdad? Y puedan disfrutar de eso que Jesucristo ha logrado. Pero primero de Pedro capítulo 1, versículo 3 dice, ¿cómo comienza él su carta? Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, o sea, la misericordia de Dios Padre, nos ha hecho nacer de nuevo, dice. Fíjese, ¿cómo es que nosotros entramos a esta nueva
a esta nueva creación. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva, ¿verdad? La resurrección de Jesucristo, hermanos, rompe con la condenación. Termina con la condenación que estaba pesando sobre el ser humano desde Adán hasta Cristo. Y Cristo al resucitar demuestra, ¿verdad?, que el ser humano ahora entra a una nueva etapa, una etapa de esperanza, ¿verdad? De esperanza. Los judíos creían en la resurrección. Los judíos creían en la resurrección, pero no toda la humanidad creía en la resurrección. Y este es mensaje del evangelio, es para que toda la humanidad sepa de que gracias a lo que Cristo hizo de pagar el pecado de todos y cada uno de los seres humanos, ahora todos y cada uno de los seres humanos tienen la oportunidad de tener vida eterna porque ya están dentro de una nueva creación. Y la nueva creación es sin pecado, ¿verdad? Lo dice sin pecado, es sin condenación. Nosotros, cuando oímos el evangelio, se nos dieron las buenas nuevas, ¿verdad?, de que alguien había muerto por nuestros pecados, para pagar por nuestros pecados. Si usted recibió esa buena nueva, que Cristo pagó por sus pecados y que usted ya no tenía que vivir condenado, porque la condenación Cristo la vino a terminar, a pagar, ¿verdad? Y ahora tenemos la buena nueva de que en Cristo tenemos vida eterna, ¿verdad? Vida eterna. Y esa es la nueva creación. Acuérdense, cuando comenzó la primera creación, cuando comenzó en el jardín del Edén, no había condenación. Adán y Eva no habían pecado, ¿verdad? Nosotros nacemos dentro de esa creación caída, ¿verdad? Después que Adán y Eva pecaron, pues entró la condenación al mundo, entró el pecado, entró la muerte, y todos pecamos, ¿verdad? Que nacimos dentro de ese sistema, de esa creación caída. Pero en Cristo nacemos de nuevo. Ya no dentro de una creación, aunque todavía estamos en este cuerpo caído, ¿verdad? Pero ahora estamos dentro de la nueva creación, donde tenemos una esperanza viva de que un día vamos a recibir lo que Cristo vino a lograr, ¿verdad?, por nosotros. Todavía no lo hemos recibido, pero ya tenemos la promesa, ya estamos dentro del plan, ¿verdad? Dentro del plan. Alguien lo ilustraba de cierta manera, ¿verdad? Dice, nosotros es como que ahorita tengamos un seguro médico, ¿verdad? Lo tenemos, ¿verdad? Aunque no necesitamos ir al hospital, no estamos en una situación grave, ¿verdad?, para ir al hospital. Es una ilustración, ¿verdad? Pero tenemos un seguro, ¿verdad? Un seguro médico, que en caso de que nosotros tengamos que ir a un hospital, el seguro nos cubre, ¿verdad? Y en la nueva creación, ya tenemos la seguridad de nuestra salvación, porque Cristo ya ha pagado por ella. Y en caso de que nosotros físicamente nos muramos, ¿verdad?, tenemos la seguridad de que estamos asegurados, porque Cristo ha pagado por eso, ¿verdad? Y tenemos la seguridad de que estamos en las manos de Dios y que no vamos a perecer, ¿verdad? Jesús mismo lo dijo. El que cree en mí tiene vida eterna, dice. Físicamente nos vamos a dormir, podríamos decirlo, pero espiritualmente estamos seguros en las manos de Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestra garantía, ¿verdad? Y por eso dice que la Biblia que cuando nosotros creemos en Cristo, Dios dice que nos da el Espíritu Santo como una garantía de una esperanza de una herencia incorruptible que vamos a recibir. Entonces es como que estamos marcados, el sello dice es como una marca de que estamos ya registrados dentro de esa nueva creación, donde vamos a recibir la promesa de Cristo, la promesa de Dios, porque Él ya la logró por nosotros. Entonces la importancia, hermanos, es de que estamos dentro de una nueva etapa
un nuevo tipo de clase de vida, ¿verdad? Nosotros hemos pasado, dice el apóstol Juan, hemos pasado de muerte. Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree, dice, ha pasado de muerte a vida. No está hablando de física, sino espiritual, ¿verdad? Hemos pasado de la muerte espiritual, estamos condenados a muerte, salimos de esa condenación y ahora estamos del lado de la vida eterna, ¿verdad? Todavía no se ha consumado, pero ya estamos de ese lado. Es lo que quiere decir. Entonces entramos a esta parte de la nueva creación, de la nueva vida que Cristo inaugura con su resurrección. Cristo inaugura una etapa de gracia para todo ser humano que cree en él. Dice, ahora los creyentes podemos vencer el poder del pecado porque estamos unidos a un Cristo resucitado. Nosotros estamos en Cristo. Dice, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. Nosotros estamos, no sé si ustedes saben lo que es estar injertado. Un árbol lo injertan. O sea que de un árbol, por decirles, voy a poner ejemplo, de un árbol a un árbol de naranja, le cortan un pedacito una rama de limón y se la conectan, ¿verdad? Y ya una vez que solda, una vez que se une ahí la ramita, las frutas que van saliendo, ya se combinan las dos semillas, ¿verdad? Y ahora dan un nuevo fruto. Ya no dan el fruto de antes. Ya las naranjas saben a limón, porque le injertaron el limón, ¿verdad? Entonces, y así hay muchas frutas, ¿verdad? Que han hecho. Entonces, nosotros estamos en Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros, el poder de Cristo ahora afecta nuestra vida, ahora el pecado ya lo podemos vencer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos injertados con Cristo Jesús. Vamos a poner esta ilustración para que entendamos el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? El poder de la relación que tenemos con Cristo. Eso nos da la fuerza y el poder para vencer la maldad, para vencer el pecado, las tentaciones. Tal vez algunas no las vamos a poder vencer porque tal vez nuestra humanidad es débil, pero con la constancia y buscando la ayuda de Dios se puede, ¿verdad? Precisamente Jesús lo dijo, ¿verdad? Allá en la ilustración de Juan capítulo 15 de la vid verdadera, dice, yo soy el tronco y ustedes son las ramas, dice. Dice, y nada ustedes pueden lograr si no es por mí, dice. O sea, la fuerza la tienen en mí, ¿verdad? La fuerza espiritual. Así que nosotros ya estamos viviendo dentro de esa etapa. Estamos en Cristo, ¿verdad? Entonces Cristo nos sustenta, nos da de su Espíritu Santo, su Espíritu, para que nosotros podamos vivir una nueva vida, ¿verdad? Una vida poderosa, una vida fuerte, espiritualmente hablando, donde el pecado nos puede atraer, pero no nos puede dominar, ¿verdad? Ya no nos domina. Gracias a la resurrección de Cristo, porque estamos viviendo dentro de esa nueva etapa, ¿verdad? Entonces, ese es lo más importante, ¿verdad? Cristo vive con nosotros y en nosotros, porque estamos en Él a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y hay muchos pasajes, pero ahorita no hay tiempo de ver todo. Dice la siguiente parte, al resucitar Jesús lleva a la humanidad a una nueva etapa, a la presencia de Dios. Quiero que busque este pasaje que es muy importante. Efesios capítulo 2, versículo 6. Efesios 2, 6. Efesios capítulo 2, versículo 6. Este es algo súper poderoso. Efesios capítulo 2, versículo 6. Aquí Pablo está hablando de la resurrección de Jesús, que nosotros estamos en Cristo. Cuando Cristo fue a la cruz, Él murió, pero como nosotros íbamos con Él, Él nos llevaba
también nosotros morimos. Simbólicamente, no estoy diciendo que físicamente, simbólicamente, morimos con Cristo. Cuando Cristo resucita, resucitamos con Cristo, porque estamos en Cristo. Él nos lleva en su cuerpo, él lleva a la humanidad, Él está representando a la humanidad. Acuérdense que Él es el segundo Adán, está representando a la humanidad. Todo lo que Jesús hace es para el beneficio de toda la humanidad. Todos los que crean, lleguen a creer. Y en el versículo 6, Pablo explica que cuando Cristo sube al cielo, como nosotros estamos en Él, Él también nos lleva. Dice el versículo 6, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó, dice, y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. En otras palabras, que Cristo ya nos llevó a la presencia de Dios, espiritualmente hablando, no físicamente, espiritualmente. Él nos presenta delante. Yo no sé si alguna vez usted ha llevado a un amigo o a un invitado a su casa, ¿verdad? Entonces, cuando usted lo lleva, lo está llevando como su compañero, ¿verdad? Como alguien que usted lo quiere, como alguien que usted lo aprecia, ¿verdad? Y usted lo lleva, ¿verdad? O lleva a sus amigos a casa de sus papás o lo que sea, ¿verdad? Es una convivencia. Jesús nos lleva ante el Padre, espiritualmente hablando, y nos presenta, y ahí estamos, ¿verdad? O sea que estamos en la presencia de Dios, estando en Cristo, ¿verdad? Entonces, no físicamente, pero sí espiritualmente. Entonces, la resurrección de Jesús es bien importante porque antes dice que estábamos separados, separados de Dios. Pero en Cristo nos ha reconciliado, y cuando Él sube al cielo, Él nos lleva y nos presenta ante el Padre, como diciendo, estos son mis hermanos, estos son por los que di mi vida. Y ahí está usted y ahí estoy yo, ¿verdad? Entonces tenemos que apreciar eso, muy, muy importante. Entonces, dice, al resucitar Jesús lleva a la humanidad a una nueva etapa, a la presencia de Dios. Ya lo leímos en Efesios. Dice, pero no leímos el versículo 5. Vamos a leer el versículo 5. Efesios 2, 5 y 6, para que lo entendamos todavía más. Me pasó a leer el 5. Efesios 2, 5 dice, nos dio vida con Cristo. Nos dio vida con Cristo. Acuérdense que Cristo murió, ¿verdad? Y fue sepultado. Nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos, dice, muertos en pecados. Y luego dice, por gracia ustedes han sido salvados. O sea que ya se pagó la deuda del pecado, pero como estamos en Cristo, cuando Cristo recibe la vida, después de muerto, cuando Cristo recibe la vida, nosotros también recibimos vida junto con Cristo, porque para eso vino, para traernos vida. Y luego dice, por gracia ustedes han sido salvados, o sea que no nos costó nada a nosotros. Es un regalo, una obra de Dios. Y luego el verso 6 dice, y en unión con Cristo Jesús, después que le da vida, resucita y se va a subir al cielo. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó, porque estamos en Él, y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Como dices, nos hizo sentar, quiere decir que cuando una persona se sentaba, quiere decir que ya había terminado su trabajo. Eso quiere decir. No solamente que, o sea que tiene implicaciones cada palabra que está aquí, en el sentido de que cuando alguien se sentaba a descansar es porque ya terminó su obra, su trabajo. La obra de salvación, Cristo ya la terminó, por eso regresó al cielo, ya culminó su obra y lleva a todos aquellos por los cuales Él dio su vida, ¿verdad? Representando a toda la humanidad. Eso quiere decir. Desde luego que necesitamos creerlo para que nosotros podamos recibir todo eso, ¿verdad? Recibir los beneficios de la salvación. Pasamos a la siguiente parte. 3. La resurrección de Cristo asegura nuestra justificación.
sea, somos declarados justos. De ahora en adelante, Dios ya no nos ve como pecadores condenados a muerte, pues el pago por el pecado ya ha sido dado, ya ha sido cancelado, y quedamos declarados justificados o libres de condenación. Lo puede leer en Romanos 8:1, Romanos 8:1, Romanos 8:1. Romanos 8:1 lo dice, por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo o unidos a Cristo. Eso es otra manera de decirlo, ¿verdad? Así que la resurrección asegura eso, ¿verdad? Que nosotros ya no vamos a volver a estar condenados. Al menos que nosotros digamos, bueno, yo no quiero saber nada de Cristo, ¿verdad? Y yo no quiero la salvación, ese regalo que Dios me da, no lo quiero, mejor me voy al mundo, me voy a corromper, pero no creo que usted lo haga. No creo que usted lo haga, ¿verdad? Ni lo desee hacer, porque es tan grande el regalo que Dios nos está dando que nada más son tontos, ¿verdad? Nada más una persona que no está, puede echar por la borda un regalo tan grande, ¿verdad? Entonces, y aparte Dios nos va a ayudar para que no lo hagamos, porque el precio que se ha pagado por nosotros es muy alto, ¿verdad? Es muy alto para que nada más así lo desperdiciemos, ¿verdad? Entonces, la resurrección de Cristo asegura nuestra justificación. Ya lo dijimos, de ahora en adelante Dios no nos ve como pecadores condenados a muerte, pues el pago por el pecado ya ha sido dado, quedamos declarados justificados o libres de condenación. Dice leer Romanos 4:25, vamos a ver este pasaje, Romanos 4:25. Este pasaje está bastante interesante. Romanos 4:25. Ahí lo vuelve a decir Pablo, Romanos 4:25. Él, dice, hablando de Jesús, fue entregado a la muerte por nuestros pecados, o sea, para pagar por nuestros pecados. Y resucitó para nuestra justificación. Eso quiere decir que al ya efectuarse el pago, cuando alguien debe algo, hermanos, a veces no tiene que pagar, pues tiene que ir a la cárcel, ¿verdad? Pero una vez que se pague la deuda, lo dejan salir, ¿verdad? Lo dejan salir libre. Si el pago que Cristo hizo no hubiese sido suficiente, se hubiese quedado en la tumba. Pero como el pago que Cristo Jesús fue suficiente, nosotros salimos con él en la resurrección. Acuérdense que él nos está llevando en él. Estamos en Cristo. Al salir de la tumba, nosotros salimos libres con Cristo, porque la deuda ya se pagó. Entonces nosotros podemos estar seguros que la deuda está cancelada porque salimos con Cristo, ¿verdad? Si no, el juez no te deja salir, ¿verdad? Es una manera de decírselo, de explicarlo de una manera sencilla para que lo podamos entender. Al resucitar Cristo, nosotros podemos estar seguros que ya estamos justificados, que ya no estamos condenados, que ya Cristo ya lo pagó todo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que trata de decir, ¿verdad? Sí, la resurrección de Jesús asegura nuestra justificación. Y al leer este pasaje de Romanos 4:25, al Cristo resucitar, Dios aprueba la obra redentora de Cristo a favor de la humanidad y es exaltado hasta el cielo. Por eso Jesús nos lleva, ¿verdad? Con él, espiritualmente hablando. Nos lleva y nos sienta ahí, porque ya no podemos, al llegar ahí, no vamos a llegar avergonzados, ¿verdad? Sino llegamos totalmente en reconciliación. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó la deuda. Cuando tú debes algo, se sientes avergonzado. Pero cuando ya no debes nada, pues ya no tienes nada de que avergonzarte. Por eso Jesús nos lleva
para presentarnos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Adán y Eva pecaron? Se escondieron, ¿verdad? Se escondieron. Y Dios les preguntó que por qué se escondían, y ellos dijeron porque estábamos desnudos y sentían avergonzados. Entonces que Dios tuvo que sacrificar unos animales para vestirlos y ponerles un traje de piel para que ya se pudieran presentar sin vergüenza delante de Dios, ¿verdad? Jesús paga nuestra deuda, nos cubre con su justicia, con su perfección, y ahora nos presenta delante de Dios sin vergüenza, ¿verdad? O sea, no tenemos por qué avergonzarnos, sino todo lo contrario. Tenemos que estar muy contentos porque ahora nuestros pecados han sido cubiertos y es un regalo de Dios, ¿verdad? No es que nosotros lo hayamos logrado, pero es un regalo de Dios, ¿verdad? Entonces todo esto lo entendemos a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Al estar en Cristo, o sea, dentro de Cristo, representados en Él, Él nos lleva a toda la humanidad en Él, en su vida perfecta, en su muerte en la cruz y en su resurrección, ¿verdad? Bueno, entonces ya explicamos los beneficios que tenemos en Cristo, ¿verdad? En su resurrección. Entonces es bien importante esto para nosotros, porque de esto depende que nosotros, de creerlo, depende lo que nosotros podamos confiar. Nuestra fe está basada en lo que Cristo ha hecho, logrado por nosotros, y confiamos que lo que la palabra de Dios nos explica, que los logros de Cristo son ciertos. Entonces podemos tener confianza y vivir una vida no angustiada, no estresada, sabiendo de que no somos perfectos. Porque aunque no somos perfectos, la sangre de Cristo nos cubre y nos limpia de todo pecado. Dios nos ve limpios y sin mancha, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si nosotros pecamos, verdad? Pues la Biblia nos dice que si nosotros pecamos, que nos arrepintamos y pidamos perdón. Y Dios dice que es justo, nos limpiará, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y dice, y esto no es solo por ustedes, sino porque la sangre de Cristo limpia de pecado, dice, y no solo de ustedes, sino de todo el mundo, dice. Primera de Juan 2:2. Entonces, esa es la bendición que tenemos, que estamos viviendo dentro de una época especial de gracia, donde ya hemos sido perdonados, ya tenemos la bendición y la promesa de la vida eterna lograda por Cristo por nosotros, ¿verdad? Bueno, vamos a terminar leyendo a Primera de Corintios 15, porque ahí nosotros tenemos la esperanza ahora de la resurrección. Primera de Corintios 15, versículo 19. Pablo decía de que muchos dudaban de que Cristo había resucitado. Y Pablo dice allá en Primera de Corintios 15 que les recomiendo que lo lean todo para que entiendan lo que está pasando ahí. Que muchos no creían en la resurrección de Jesús. Entonces dice Pablo, si Cristo no resucitó, dice, pues no tiene sentido. Dice que nada en la vida, dice. ¿Por qué? Porque si Cristo no resucitó, quiere decir que todavía estamos muertos en nuestros pecados. O sea, estamos condenados a muerte, eso quiere decir. Y no tenemos esperanza, porque no hay quien nos libre de eso. Pero como Cristo murió y resucitó, y Él nos llevó consigo en su muerte y en su resurrección, nosotros tenemos la esperanza de que estamos bien delante de Dios, estamos justificados, y nosotros sí tenemos la esperanza de que si morimos en este cuerpo físico, tenemos la esperanza de que Cristo nos promete de que Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a volver a vivir, vivirá. Entonces, en 1 Corintios 15, 19, Pablo está hablando y dice, si la esperanza, 1 Corintios 15, 19, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida física, temporal, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Si nada más esperamos que Cristo nos ayude hasta el último día de nuestra vida física y después de eso no hay nada, dice, pues
pues no tenemos nada que esperar, dice. Pero como lo que Cristo nos promete va mucho más allá de esta vida física, entonces es bien importante que lo creamos, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 32, 1 Corintios 15, 32. Dice Pablo, ¿qué he ganado si solo dice, ¿qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Dice. Cuando dice las fieras, no se refiere a fieras como un león o un oso, no. Se refiere a las personas que se oponían al evangelio. Pablo dice que los describe como fieras, ¿verdad? Que cuando él llevó el evangelio, muchos se oponían y no creían que Cristo había resucitado. Entonces, por eso dice, eran fieras, refiriéndose que eran violentos y no entendían, ¿verdad? Y luego, por eso, luego dice Pablo, si los muertos no resucitan, dice Pablo, como ustedes, como esas fieras que me atacaban, dice, decían que no creían la resurrección. Si los muertos no resucitan, dice Pablo, pues comamos y bebamos, dice. Dediquémonos solo a lo físico, a comer y a emborracharnos, dice, y total, mañana moriremos y ahí se acabó todo, dice. Si no hay resurrección, si Cristo no nos promete nada, pues démosle rienda suelta, vuelo a la hilacha, ¿verdad? Como dicen, a la vida loca y total, nos vamos a morir y ahí se va a acabar todo, dice. Versículo 33. No se dejen engañar, dice. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hablando de las personas que no creen en la resurrección. Vuelvan a su sano juicio, dice. Pues conviene, como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Dice, para vergüenza de ustedes lo digo. Verso 35. Tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? 36. ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida al menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle, y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. Verso 39. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos, también hay animales terrestres, de aves y de peces. Asimismo, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero el esplendor de los cuerpos celestes o de los astros es uno y de los cuerpos terrestres es otro. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Verso 42. Así sucederá también con la resurrección de los muertos, de los creyentes. Lo que se siembra en corrupción, cuerpo físico corrupto que se desvanece, se corrompe, resucita en incorrupción. Esa es la esperanza. Lo que se siembra en oprobio quiere decir vergüenza, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, físico, como el que tenemos, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. 45. Así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último Adán, Cristo, en un espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra. El segundo hombre del cielo. Verso 48, verso bien importante. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así son también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal, este cuerpo físico, no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible.
Fíjense bien el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Y nosotros, si estamos vivos, seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de lo inmortal. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de la inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. Amén. Bueno, les recomiendo que sigan leyendo todo este capítulo para que puedan entender todo lo que Pablo está explicando, de que la resurrección de Cristo nos trae a nosotros la esperanza también de que nosotros vamos a tener un cuerpo como el de Él. Y esa es la victoria que Cristo ha conseguido para nosotros y es parte fundamental de nuestra fe. Si usted cree que esta vida nada más, Cristo le puede ayudar nada más para que llegue a los 70, 80 años, pues, y de ahí no va a pasar, pues. Dice Pablo, pues eso es triste porque ahí se va a acabar tu esperanza. Pero la esperanza del cristiano es de que después de esta vida hay una vida todavía mejor y eterna, ¿verdad? La cual Cristo nos dará cuando Él venga por segunda vez. Bueno, este es el tema de la resurrección, hermanos, que estamos hablando de cómo la resurrección de Cristo nos trae una nueva perspectiva de esperanza, ¿verdad? Tenemos una nueva, disculpen, me estaba ardiendo los ojos porque los lentes no son los correctos. Bueno, estábamos diciendo eso, ¿verdad? De que gracias a la resurrección de Cristo, nosotros tenemos los logros que él ha conseguido para nosotros. Desde luego, para aquel que lo crea, para aquel que lo reciba, y dice que todo esto es por la gracia de Dios. Estamos muertos en nuestros pecados, pero nos dio vida con Cristo, ¿verdad? Y resucitamos con Cristo a una nueva vida, y es la que tenemos ahorita, una vida llena de confianza y de esperanza. Que aunque nosotros, cualquier día de estos, tal vez nos sorprenda que se nos acabó el tiempo en esta tierra, pues el tiempo de Dios sigue, ¿verdad? Dios no está sujeto al tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la esperanza de que estaremos con Él para siempre. Jesús dijo, ¿verdad? Antes de morir dijo, no se angustien, le dijo a sus discípulos. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas. Dice. Voy a ir a prepararles un lugar para ustedes. Y la pregunta es de que, ¿usted cree que Cristo le ha preparado un lugar a usted en su reino? ¿Ah? Claro que sí, ¿verdad? Pues para eso vino, ¿verdad? Porque estábamos fuera del reino de Dios. Y Él vino a volvernos a traer y a traducir. Y Él nos presenta limpios y sin mancha delante de Dios, gracias a su vida justa, perfecta y a su sacrificio. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí la clase, ¿verdad? Si tienen preguntas, pues voy a cerrar la grabación, pero se quedan ahí para que si tienen preguntas la podamos responder, ¿verdad? Les agradecemos por su atención. No se vayan. Muchas gracias.